Voy a hablar de varios intelectuales y voy a hablar de un grupo que se conoció como la Rosa Blanca, que fue un grupo de resistencia contra el régimen dictatorial alemán, es decir, el nazismo, que muchos de ellos fueron pues decapitados por el régimen al ser descubiertos en 1943 y prácticamente vivieron, o bueno, fueron asesinados muy jóvenes, entre 20, 25, a lo mejor 30 años, y fue, verdad, un grupo de intelectuales importantísimo que tuvo un recorrido pues, demasiado corto para enfrentarse a un régimen que comenzaba en 1943 a perder el rumbo como en Alemania durante la Segunda Guerra. El movimiento Rosa Blanca fue un grupo de resistencia estudiantil y pacífica contra el nazismo en Alemania fundado en 1942 en la Universidad de Múnich. Liderado por los hermanos Sophie y Hans Scholl, el grupo redactó y distribuyó 6 panfletos denunciando los crímenes del régimen y llamando a la población a la resistencia. A partir de ahí, este grupo, bueno, pues lo fundaron los hermanos Scholl. Sophie y Hans fueron los principales y luego, bueno, se unieron muchos amigos suyos, entre ellos Christoph Probst, Willy Graf, Alexander Schmorell y el profesor de filosofía Karl Huber, que, bueno, fueron asesinados todos cuando fueron descubiertos por el régimen dictatorial alemán y por los propios oficiales eh, del nazismo germano. Una desgracia porque hubieran sido uno de los principales grupos que hubieran dejado huella en el ámbito de la cultura, no solo en Alemania, sino se hubiera extendido por el resto de Europa. A lo mejor a España no hubiera llegado tanto. En Estados Unidos, muchos bueno, pues han fundado empresas de comida rápida con el objetivo de obtener ese sueño americano que, bueno, muchos de ellos han conseguido, otros no lo han podido obtener o realizar debido pues, a, lo mejor a problemas económicos. Pero, por ejemplo, Ray Kroc, que fue el que cooperó con los hermanos McDonald y al final se quedó, que compró al final la empresa McDonald's. El coronel Sanders fue otra figura importante que creó otra comida rápida, por ejemplo. Y él, además, el propio Coronel Sanders fue empresario estadounidense, fundó la cadena de restaurantes de comida rápida que bueno, conocida, se la conoce como Kentucky Fried Chicken, KFC, como McDonald's, como Burger King, como otras tantas que existen hoy en día, que la gran mayoría son franquicias de América, muchas de ellas, o algunas también pueden ser de empresarios mexicanos porque han pasado su vida y han desarrollado su vida en Estados Unidos, pero la gran mayoría de las franquicias hoy en día que hay en Europa, la gran mayoría son estadounidenses. Muy pocas ya son de ámbito local, porque eso ya se ha globalizado todo, y es verdad que algunos mm, países pues, no tienen, la tienen de otro nombre, o por ejemplo ahora con lo que sucede con el conflicto en la invasión de Rusia sobre Ucrania, pues lo que ha decidido hacer el propio Kremlin y quien lidera, que todo el mundo lo conoce, que no hace falta ni nombrarlo, es cambiarlo a sus propios intereses con el objetivo de obtener ingresos. Pero claro, también decir que la gran mayoría de las empresas, muchas de ellas son de la cultura anglosajona, porque Estados Unidos hoy en día tiene el monopolio prácticamente de muchas de las franquicias que son conocidas, sobre todo en Occidente. Y voy a hablar de 3 empresarios, de los hermanos McDonald y bueno, de Ray Kroc. Ray Kroc fue empresario estadounidense. En 1954 se asoció con los hermanos Richard y Maurice McDonald para supervisar la expansión nacional de la hamburguesería McDonald's y en 1961 terminó haciéndose con el control total de la empresa porque el propio Ray Kroc le compró al final a los hermanos McDonald la empresa. Richard Dick McDonald y Maurice J. McDonald fueron 2 hermanos empresarios de Manchester que en 1940 fundaron el restaurante McDonald's en San Bernardino, en California, e inventores del Speedy Service System. Y ellos fueron los hermanos McDonald los que fundaron lo que hoy en día conocemos como la empresa McDonald's de comida rápida, que está en todo el mundo, está en España, está en ciudades como Madrid y en otras zonas también de la región y bueno, está prácticamente su expansión por casi todo el mundo. Y ellos fueron los que comenzaron con esa empresa de comida rápida y a partir de ahí, bueno, pues fundaron
empresa McDonald's, que hoy en día tiene un éxito en todo el mundo. Los hermanos Skoll fueron los dos miembros que fundaron el movimiento Rosa Blanca. Sophie Kohl fue activista y militante alemana de la resistencia en el movimiento Rosa Blanca en la Alemania nazi. Fue detenida por repartir octavillas contra Hitler, donde fue estudiante de biología y filosofía en la Universidad de Múnich. Mientras era estudiante y estaba estudiando biología y filosofía en la Universidad de Múnich, los militares alemanes los cogieron y los asesinaron de forma cruenta y fueron además juzgados. Que luego además la propia Sophie Scholl dijo una frase de que nosotros vamos a ser juzgados, pero ustedes van a ser juzgados en el futuro cuando termine el conflicto. Y al final fue así. Los crímenes de guerra que realizaron en Alemania. Hans Scholl, bueno, por parte sobre todo de los aliados, que fueron los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial. Hans Scholl fue estudiante alemán, miembro de la resistencia alemana al nazismo durante la Segunda Guerra Mundial y uno de los pilares del grupo Rosa Blanca. Fue decapitado con su hermana y otros miembros del grupo. Ellos fueron los principales representantes del grupo de resistencia contra la Alemania dictatorial nazi, que fue Rosa Blanca, y el problema es que fueron descubiertos por el partido de Octavia, sobre todo su hermana Sofía, y juzgados primero antes de ser asesinados por parte del régimen alemán. Christopher Probst fue estudiante de medicina alemán, miembro de la Rosa Blanca, organización que luchó contra el nazismo. Willy Graf fue militar alemán, miembro del Grupo Rosa Blanca, grupo organizado de la resistencia alemana contra el Tercer Reich. Alexander Morel fue médico alemán, uno de los fundadores del grupo de resistencia alemana que se denominó Rosa Blanca, fue canonizado por la Iglesia Ortodoxa en 2012. Karl Huber fue fue profesor alemán y se dedicó al ámbito de la musicología, la filosofía y la psicología en la Universidad de Múnich, investigador de la canción popular y miembro del grupo de resistencia antinazi Rosa Blanca. Todos ellos fueron decapitados en 1943 cuando fueron descubiertos por parte de las autoridades alemanas y fueron primeramente, claro, como todo, juzgados y desgraciadamente este grupo podía haber obtenido grandes eh, formas de pensamiento en la filosofía, en la biología, en la música, y hubieran podido expandir esas ideas al resto de Europa. A lo mejor en España no tanto porque hubiera habido un régimen dictatorial, claro, si no se llegan a haber pegado los políticos durante 5 años en el régimen de la Segunda República, que la Segunda República, y esto en mi opinión iba a un régimen pues más o menos democrático. El problema es que, claro, algunos políticos, tanto de izquierdas como de derechas, no tenían mucho interés en implantar un régimen democrático similar al que había en los principales países que eran la referencia en Europa del momento, como eran Gran Bretaña y Francia, donde había regímenes democráticos. Checoslovaquia era otro ejemplo. Eh, el problema es que muchos en Austria no, ni en Alemania ni en Italia, porque había dictaduras ya. Y el ejemplo también de Alemania, que después de la Primera Guerra Mundial se convirtió en una de las principales potencias, sobre todo eh, debido a que recuperó y bajó mucho el paro, pero el problema es que, claro, bajó el paro porque subió un tío y lo redujo en una dictadura. Alemania además tuvo muchos problemas después de la Primera Guerra Mundial, pero tras la Primera Guerra Mundial Alemania era un referente ya, que con muchos problemas de verdad, pero quien era la referencia para, sobre todo muchos países del sur de Europa y España, tendría que haber sido, y esto es mi opinión, era Gran Bretaña y Francia, porque eran las monarquías del primer tercio del siglo XX que estaban consolidadas, junto con Checoslovaquia, porque el resto tenía muchos problemas. Así que debemos de recordar estas figuras y debemos también de recordar los grupos de resistencia, como fue Rosa Blanca, para entender lo que fue la historia y por qué fueron ejecutados sin ningún tipo de razón, sino porque las autoridades del momento hacían eso y ya está. Es una vergüenza. Kenner fue aeronauta alemán, uno de los impulsores de los famosos cepelines de la época del periodo de entreguerras. Llevó a cabo sus estudios de aeronáutica en tres universidades importantes en Alemania, como fueron Múnich, Berlín y Leipzig, es decir, en una de ellas en la capital. Claro. Berlín además tenía mucho poder científico después de la Primera Guerra Mundial y también cultural.
Wilhelm Maybach fue ingeniero alemán, colaborador de Gottlieb Daimler, perfeccionó los motores de combustible líquido y desarrolló junto a él el primer motor que funcionaba con gasolina que incorporaron a bicicletas y barcos. Es decir, gracias a ese motor de gasolina se incorporó a otro tipo de vehículos, no solo a los automóviles, como se conoce. Con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os gusta este vídeo, con muchos intelectuales en Alemania y empresarios en Estados Unidos, darle a like, suscribiros, comentar. Repito de nuevo que soy historiador y nos vemos ya en el próximo vídeo.